intentos de oye, déjame mi conformación como lo estoy estableciendo, pero el INE no se va a prestar a esas situaciones, y lo que puede hacer. Lo que pasa es que como muchos de los ejercicios no necesariamente los hace el INE, sino los hacen especialistas académicos, supervisados, vigilados por los propios partidos políticos, pues ellos dan el producto. ¿Para dónde se hace? ¿Dónde se hacen las partes? Por los partidos. No hay forma. Y qué bueno que se hace así. Sí, por ejemplo, han puesto en jaque a muchos congresos locales, porque una cosa es lo que los congresos locales definan políticamente y otro es lo que técnicamente se considera mejor como geografía electoral. Y bueno, se hacen los debates, se hacen impugnaciones, pero hasta ahorita, de los casos que conozco, ninguna ha procedido. Y no conozco un solo caso en materia de redistritación, siquiera, que haya sido aprobado por mayoría, es decir, o revocado por... Digo, no se ha revocado uno solo hasta donde tengo conocimiento, pero más bien se confirma lo que aprobó el INE, y esas confirmaciones, que son el aval, digamos, de la autoridad jurisdiccional al INE, han sido por mayoría, que es otro, me parece, factor importante. Pero bueno, hacia allá vamos a llegar. Ya se oscureció esta. Sí. Fue en base a un programa que compró el INE, un programa donde se le entregó a cada partido político, en este caso Morelos 11, se le entregó el programa en su computadora, no sé si tenía contraseña, imagino que era como muy personal, y entonces era un programa donde le daban la oportunidad a cada partido de presentar su escenario de cómo quedaría la nueva redistritación. Es decir, el mismo programa arrojaba un número, me parece que del 1 al 10, y decían, bueno, yo ya hice no sé cómo era la verdadera, no sé, obviamente matemáticas, como dice, y entonces decían, no, pues tu resultado arroja un 9.5, el del PRI un 8, el del PRD 8, 8.5, entonces el que más se acercara era como, miren, esa es la propuesta más cercana a lo ideal. Entonces tengo entendido que algo así se dio. Digo, al final pudieron manipular números, no sé, pero se supone que era en base a ese programa. Sí, y nada más les dieron la oportunidad a los partidos políticos. Entonces ellos mismos fueron los que aprobaron al final la redistritación como quedaba. Sí, así es. Esos porcentajes se refieren más bien a las desviaciones estándar de mayor o menor en términos de población, que se fijó un tope para abajo o por arriba. Son un poco como las encuestas. Una buena encuesta generalmente, y ojo aquí, habla de márgenes de error de un 5%, más menos, que en realidad se convierte en un 10%, porque el 5 puede ser más 5% o menos 5%. Ahí tenemos un abismo que puede ser hasta de un 10%, ¿no? Entonces, estos porcentajes que manejó el INE en términos de poblaciones, no podemos ubicar distritos electorales de 300,000 habitantes cada uno, es imposible, pero algunos quedaron con 340 y otros con 280 por esa desviación de los porcentajes, pero eso permitió tener un poco de mayor equilibrio. Por ejemplo, les pongo el caso de la Ciudad de México. No se ha hecho un proceso de ver cuáles son las nuevas delegaciones políticas, que son el equivalente a presidencias municipales en términos de su geografía electoral. Pero si vemos nosotros la delegación Iztapalapa, que tiene 1.5 millones solo de electores, hace el tamaño de Campeche y Tlaxcala juntos, ¿no? Entonces, son muchos. ¿A qué me refiero? Que esta parte de la redistritación está tratando de hacer un poco más homogéneos los distritos. Si nos vamos todavía a la parte más micro, que son las secciones, vamos a encontrar en algunos lugares donde hay casilla básica y contigua, y en otras secciones son macrocentros de votación, la básica y 10 contiguas. ¿Por qué? Porque hay
Por eso digo que también en su oportunidad tendrá que hacerse un reseccionamiento, porque esa parte también no está, digamos, acorde con lo que se está estableciendo a nivel de la nueva distritación, tanto federal como local. Pero bueno, me parece que es un buen paso esta parte. La otra que vamos a ver tiene que ver con el análisis de las estadísticas electorales, que con la redistritación, ya que lo explicamos a grosso modo, más adelante lo vamos a ver más a detalle, significa que ahora no significa que me pase el distrito 15 y lo traspole al distrito 15 actual, porque ya no es lo mismo. Entonces tendrán que pasarme los datos por sección electoral de todos aquellos distritos que significan los antecedentes electorales del nuevo distrito actual. Eso es una chamba, la verdad es que es una muy buena chamba. O sea, no es de que los antecedentes y así han quedado los 3 procesos electorales anteriores, sino el trabajo que tendrá que ser analítico por sección electoral, acomodado a como está ahora la nueva, distrito electoral. Ahora, no todos los partidos políticos, aunque parezca increíble, tienen este trabajo. Tendrá que ser un trabajo minucioso, un trabajo manual, y vamos a ver algunas cosas que son importantes conocer. Pero es bueno conocer, suponiendo que ya hicimos ese trabajo, conocer cómo se han dado los resultados electorales. Sí, les voy a poner un ejemplo, o varios ejemplos. Hay una sección electoral en la que siempre nos barren, siempre. De cada 10 votos, logramos 1, y los 9 los ganan todos los demás. Vamos a campaña. ¿Yo qué sugeriría? Ni te pares ahí. No tiene caso. Mejor vámonos donde ha habido un equilibrio, donde se ha ganado o donde pudiera existir la oportunidad de ganar. La suma de todas las secciones podrá darnos un equilibrio de poder significar claramente cuál es nuestro escenario ganador o hasta dónde podemos llegar. Por eso los resultados anteriores sí son también válidos, y no solamente los resultados electorales. Pocos hacen un diagnóstico de los procesos jurídicos. ¿Qué casillas impugnaron la elección pasada? ¿Saben cuántos partidos políticos lo hacen? Ni uno. ¿Y es importante? Sí. ¿Por qué? Porque curiosamente luego se vuelven a repetir, elección tras elección. Hay casillas que tienen problemas y seguirán teniendo problemas. Por eso también es importante tener los antecedentes legales que se pudieron haber interpuesto en determinada casilla, porque curiosamente luego se vuelven a poner por años en el mismo lugar, ¿no? La otra, también es importante conocer los resultados de las encuestas, de los estudios de opinión, los grupos de enfoque, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es importante? Para conocer el sentir de la población, saber de dónde partimos en ese momento, porque una cosa son los antecedentes electorales y otra cosa es que en ese momento, hace 3 años, así salí de la elección, pero hoy estamos posicionados de tal manera. Por eso es importante luego las encuestas. Con todo esto, bueno, nosotros podríamos, en el diagnóstico de coyuntura, poder establecer una especie como de decisión política de a dónde queremos llegar. De aquí puede derivar uno de los objetivos de la campaña. Rubros necesarios para tomar en cuenta es el entorno político, que más o menos ya lo vimos, no solamente los resultados electorales, el entorno económico, que siempre es importante. Hay unas encuestas que ha estado sacando el Grupo Reforma. El Grupo Reforma hace las encuestas al diario Reforma, y se acordarán del gasolinazo. Bueno, ese fue un factor económico lapidario, es decir, toda la gente se manifestaba en contra y entonces daba índices muy... ¿Cuál es lo que más afecta a tu bolsillo? El gasolinazo. No había otro parámetro, ¿no? Entonces el aspecto económico sí influye, y el social del país también. No porque hagamos una campaña municipal nos alejemos de lo que pasa a nivel nacional. Nos puede servir para agarrarnos de ahí, o nos puede servir también para agarrarnos de ahí. Eso no se puede hacer, no se debe de hacer. Entonces nos puede servir en ambas vías.
Y bueno, eso nos sirve para estado, municipio, distrito electoral, etcétera, ¿no? Para poner un ejemplo de las estadísticas electorales, digamos, lo que está en pequeño es la Ciudad de México. Son resultados oficiales, 2012-2015 lo que estaba del lado derecho, y prácticamente la Ciudad de México se pintó de amarillo, es decir, de un solo partido político. Tan solo 3 años después, ¿cómo está? Solo 3 años después. O sea, tampoco pudiéramos necesariamente hablar de que la competencia está en 2 partidos políticos, porque así lo han manejado los medios de comunicación. A nivel jefatura de gobierno, sí, pero a nivel de las delegaciones o distritos electorales está muy dividido, Son solo 3 años de diferencia, la misma geografía electoral. Aquí, a nivel de delegaciones, no hay unas nuevas delegaciones, siguen siendo las mismas. Entonces, por eso es muy importante conocer los resultados electorales para saber cuáles son los ámbitos que van cambiando, ¿no? Si pudiéramos arriba del pico de la Ciudad de México ponerle el Estado de México, que es una especie como de herradura, por así llamarlo, si me lo permiten, hace muchos años, no sé si se acordarán que había una especie como de corredor azul, que fue muy famoso, donde del lado izquierdo, casi a la mitad, es la delegación Benito Juárez, arriba es Miguel Hidalgo, a la izquierda, ese rojo que aparece en ambos lados, es Coajimalpa, esa delegación fue del PAN, y arriba estaba el corredor azul. ¿A qué me refiero? Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, etcétera. Entonces había una especie como de inercia del norte, no del DF, del norte hacia la Ciudad de México. Es decir, con este ejemplo también quiero decir que no necesariamente la cuestión electoral tiene que ver con una sola entidad, sino también juegan otra serie de factores. Hace muchos años el factor fue del Estado de México hacia la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, ese es un aspecto que me parece importante que conocieran. Les voy a dar otro ejemplo. En 2006 hubo una coalición del PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, en la delegación Iztapalapa, y ganaron algo así como con el 65%. ¿Qué significa? Que ni todos los partidos juntos, y si les hubiéramos colocado los votos nulos de un solo lado, ganan. O sea, fue una victoria aplastante, ¿no? 3 años después gana el PT. ¿Qué pasó? Yo se los digo para que nosotros también conozcamos cómo hay en ocasiones liderazgos que con una proporción tan alta de porcentaje, tan solo en 3 años lo puede cambiar el sentido de la votación. Hubo un candidato que fue famoso, Juanito. Y así pasó. Es decir, en un proceso electoral ganó una coalición, y en otro proceso electoral esa coalición con un partido político, y ganó un partido político diferente a esa coalición. Entonces hay muchos factores en este análisis de coyuntura que también se tienen que ir analizando. Ahora, dejaron a Juanito por su lado. ¿Tiene la fuerza política que tuvo? No, la tuvo por quien estuvo atrás de Juanito, ¿no? Entonces ahí operan más bien los liderazgos, no tanto el candidato. No significa que el candidato, y lo vamos a ver más adelante, no sea importante, pero también hay que jugar con aspectos de que en las campañas nos deben apoyar personas que no necesariamente sean o del municipio, sino que sean líderes de opinión, medios de comunicación que acompañen la vertiente del candidato o de la candidata para ganar una posible
una posible campaña, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo de primera, segunda y tercera fuerza política. ¿A qué me refiero con esto? Del lado izquierdo pues son los partidos que ganaron, pero esto es a nivel delegación, y luego qué partidos tienen la segunda fuerza, y luego en la última qué partidos tienen la tercera fuerza. Esto se puede desagregar por capas, delegación, se puede desagregar por sección, y vamos a ver algunos ejemplos utilizando información pública, nada más que hay que saberla manejar. ¿Cómo podemos nosotros obtener aproximaciones de algunos datos? Por ejemplo, el INEGI, si alguien se ha metido a la página del INEGI, nos da mucha información, nos dan gráficos, tablas, datos y demás, y me refiero yo también a información que va a ser útil conocer. El INEGI maneja cualquier cantidad de indicadores. Solamente les voy a poner algunos ejemplos. ¿Será necesario conocer en la campaña a qué población le estamos hablando? Es decir, el nivel cultural de la población. Sí. El nivel socioeconómico también. Y eso es importante por muchos factores. Saber a quién le hablamos, sabemos nosotros el nivel de discurso que tenemos que desarrollar. No un discurso muy elaborado, nadie nos va a entender ni nadie nos va a hacer caso. Entonces debemos nosotros, a ver cuál es la población general. Habrá por supuesto que tengan doctorado, postdoctorado y todo lo demás, pero en términos generales, este es el nivel de escolaridad a que nosotros nos estamos dirigiendo. El nivel socioeconómico. ¿Qué otros datos nos da el INEGI? Servicios, ¿no? Entonces nosotros podemos conocer con esos datos la falta de servicios que hay en esas comunidades. Y es información pública y casi no se utiliza esa parte. Es decir, muchas veces lo que hace es salta a preguntar a ver qué les hace falta y no sé qué, y no se hace. Yo sé que cuesta trabajo analizar, se necesitan manejar bases de datos y es mucha talacha, pero nos da mucha información de manera muy rica. Y conocer también los resultados de primera, segunda, tercera fuerza en diferentes capas nos sirve por muchos factores. Uno, para saber qué pudiéramos ganar como segunda fuerza, sobre todo a nivel sección, y saber en qué posición estamos en tercera fuerza, porque puede ocurrir que entre el primero, segundo o tercer lugar en una sección electoral puede haber casi un empate. Y significa que si estamos en una tercera fuerza, nuestro objetivo no sería ganar esa sección electoral. Claro que sí. Si nuestra tercera posición, si estamos en tercera posición, muy lejos del segundo y mucho más lejos del tercero en una sección electoral, bueno, pues la verdad es que difícilmente le vamos a enfrentar en esa sección electoral. Pero por eso es bueno conocer esta parte de los resultados, el histórico de los resultados electorales por un lado, y por otro también es importante conocer cómo ha ido evolucionando, que también es información pública, el crecimiento del padrón y del listado nominal. Esto generalmente se los dan a los representantes de los partidos políticos, los estadísticos, es decir, las cifras, ¿no? Porque de repente podemos tener que en un distrito se llenó de gente. Bueno, pues alguien está cometiendo ahí un delito electoral, ¿no? Empadronando gente en algún lugar. Entonces también los datos estadísticos de crecimiento de padrón nominal sí nos sirven, ¿no? Sí, adelante. Una duda. Cuando se quiere hacer algún fraude electoral, ¿no? Comprar votos, bueno, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Meter gente de más, meter votos de más en alguna casilla. Por lo general, ¿hacia dónde se inclinan? ¿Hacia las casillas urbanas o hacia las casillas rurales o las secciones rurales, urbanas? No sé si me explico con mi pregunta. O sea, ¿hacia dónde va el chanchullo ahí en ese aspecto de los que quieren hacer algún delito electoral? No, bueno, no fue nada, no fue esa la pregunta, pero ¿dónde hacemos el fraude? ¿dónde hacemos el fraude? No. Ray, tú siempre un paso adelante, pero no es para estar al contrario, al pendiente de que... A ver, yo nunca voy a recomendar esas cosas porque
Creo que siempre una No, pero yo no dije que yo lo no sé, eso es una cuestión personal. Eso fue aquí Yo creo que de siempre, Ray. a ver, una frase que a mí me encanta es una frase de Giovanni Sartori, en un libro extraordinario que se llama La Política, y inicia este libro diciendo: la política es el quehacer cotidiano del hombre. Y el quehacer cotidiano es cómo nos desarrollamos en sociedad. Sigue uno el libro y el contexto, un poco como dijera también Hannah Arendt en un extraordinario libro que se llama La condición humana, y habla de los principios que el hombre tiene, y esos principios deben dirigirnos a nosotros tener una buena voluntad. Si podemos juntar a Hannah Arendt con lo que decía Giovanni Sartori, entre la condición humana que tenemos por naturaleza, perdón que es un poco teórico, fui profesor universitario, ustedes disculparán, y la otra, lo que nos dice Giovanni Sartori es que a pesar de que hagamos política, y que la política no es nuestro país, tenga muchos factores de corrupción y todo lo demás, van a ver que los grandes indicadores, antes era la seguridad pública lo que le preocupaba a la población, ahora le preocupa más la corrupción, y no es gratuito. Lo que podemos hacer más bien es prevenir de factores que a lo mejor otros sí hagan en términos de intentos de fraude electoral. Y hablando, realizando tu pregunta de qué encasillas, pues yo creo que hay un equilibrio, ¿eh? Uno podría pensar en primera instancia que los mayor casos se presentan en zonas rurales, pero no, más bien en zonas rurales se presentan unos casos, y en las zonas urbanas hay como que más es más sofisticado, digamos, el asunto, pero es más o menos hay un equilibrio. Pero por eso es importante tener representantes en todos lados, tener ojos en todos lados. Es mejor estructurado, ahí se puede. Pero bueno, hay toda una ideología de esa de la parte del fraude electoral, pero también se tienen que ir evolucionando hacia otros factores diferentes. Por ejemplo, me tocó participar en un programa para el voto electrónico. ¿A qué me refiero como voto electrónico? A utilizar, por ejemplo, urnas electrónicas para la votación, que es muy similar a los cajeros automáticos, pero los primeros que no están muy de acuerdo son los legisladores, por un lado, para que cambien la ley y lo permitan, y la otra, pues los partidos políticos, ¿no? O la otra, el voto por internet. Muchos países, es más la India, por ejemplo, hablando de casos internacionales, toda su población vota por urnas electrónicas. Toda su población, ¿no? Cuando ingresaron aquí los cajeros automáticos, hay un estudio, si no mal recuerdo, del Banco de México, y ahorita regreso al tema, perdón, aunque no lo crean, estaban ya los cajeros automáticos y la gente, pues era tal su desconfianza que mejor se formaba. Los cajeros automáticos vacíos, fue gradual para que de alguna manera la gente utilice los cajeros automáticos. Vamos un fin de semana a cualquier lado y el cajero automático está hasta el gorro, ¿no? Y el banco pues vacío. Entonces ha tardado esa situación, digamos, en evolucionar. Hace años, hace como 2 elecciones, 2 procesos electorales, una de mis hijas me acompañó a votar, me esperó fuera de la casilla, y lo que me dijo fue muy lapidario. ¿Por qué? Me dice: oye, papá, yo tengo la imagen en la que tú estás ahí votando y no sé qué, volteando para la foto, tengo algo muy similar en uno de mis libros de texto, nada más que es Madero el que está votando. Y tiene toda la razón. Es decir, el mismo esquema de votación en la urna es el mismo esquema que se ha utilizado. Lo único que ha cambiado es que ahora la cajita tiene micas de manera transparente, pero el mismo principio es exactamente igual. Entonces, cuando uno le dan esas comparaciones, dicen: pues es que nuestro sistema político no evoluciona, y no evoluciona por la desconfianza. Si nosotros pudiéramos juntar toda la legislación en materia electoral, hablemos de las federales, la Ley General de Procedimientos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es un mamotrote muy grande, mayor, la de delitos electorales,
la de medios de impugnación, la de consulta popular, etcétera. Es todo un compendio tan grande de normatividad electoral, y no para ahí. Cada una de estas disposiciones tienen además reglamentos. Por ejemplo, reglamento de fiscalización. La ley nos habla de fiscalización, pero además hay un reglamento de fiscalización que es todo un tratado también, y hay diversos acuerdos que emite el Consejo General del INE para además dar algunos criterios, digamos, complementarios a diversas disposiciones legales. Yo creo que nuestro sistema electoral es de los más robustos en el mundo, y cada que pasa una elección, los legisladores dicen, oigan, y vamos a tener que volver a revisar la ley electoral, porque aquello que dijo Zedillo de la reforma electoral definitiva, pues nunca fue cierto. Cada proceso electoral tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque siempre hay descontento de algunos actores políticos. Es que faltó reglamentar esto, es que me hicieron trampa en aquello, es que no previmos esto. Cada vez agrandamos más la norma electoral. Nada más pensemos en la credencial para votar con fotografía. ¿Ustedes saben cuántos mecanismos de control tiene solo la credencial? Y cuando llegamos y ponemos nuestra credencial de elector, hay funcionarios que fueron elegidos a través de un sorteo, ¿no?, que fueron capacitados, pero también hay algunas trampas que en la ley nunca van a cambiar. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la autoridad electoral? Yo te capacito a ti, tú eres presidente de la mesa directiva de casilla y ya sabes lo que tienes que hacer en diversas circunstancias, ¿no? Y viene un partido político y te dice, como ya sabes, vente como mi representante. Y entonces, ¿qué hace la autoridad electoral? Capacita a quien sigue en la lista, pero el que sigue en la lista a lo mejor ya no tiene esa escolaridad que tú tienes. Y bueno, pues es un como que círculo vicioso. Y luego el partido dice, el funcionario de casilla se equivocó. Pues ¿cómo no se va a equivocar si te lo estás llevando y me dejas, digamos, no el primer equipo, sino el segundo o el tercer equipo? Es un círculo vicioso. Pero por parte de la autoridad del INE, ¿quién hay que supervise? Y me refiero más porque a las últimas elecciones hemos visto, tanto estatales, federales, municipales, la famosa foto con el celular. O sea, se supone que eso la ley no lo permite. ¿Qué organismo hay que lo regule? Porque al final de cuentas el partido político pues se le conviene, entonces él no va a decir nada. El representante o quien esté, pues está coludido de alguna manera. Y entonces, ¿qué autoridad hay que avale esto? Se han emitido acuerdos porque eso debe estar prohibido, ¿no? Tomar la foto, digamos, como una especie como de evidencia de cruzar la papeleta o la boleta por determinado partido. Lo que tiene, justamente lo que decía, es que el representante que logre ver eso, interponer un escrito de protesta denunciando. La ley no establece que debe de haber un funcionario electoral en cada casilla. Sería, yo creo que imposible. Sí, pero su principal trabajo no es estar en la casilla, sino estar recorriendo determinado número de casilla para ver qué le falta a una casilla, si supieron armar bien el cancel o elemento regular, etcétera. Sí. Bueno, yo quisiera hacer un comentario que pasa un poco yo quisiera invitar a los compañeros muy respetuosamente a dos cosas. Una, cada uno de nosotros pagó 6,000 pesos por estar aquí, más o menos, ¿sí? Y yo creo que lo hicimos bajo la convicción de que vamos a poder aplicar lo que aprendamos aquí en pos de un amigo, de un candidato, de una influencia, etc. Creo que estamos en ese nivel. Y creo que lo hicimos porque precisamente creemos que hay un candidato o que hay una persona que confía en nosotros. Incluso a lo mejor algunos de nosotros son regidores y todo esto y creen van a hacer su campaña para sí mismos, etc.
Pero yo creo también, en ese sentido, que ese conocimiento y esa confianza que nos debe de tener la gente, o la confianza que nosotros nos tenemos, debemos de hacerla, compañeros, la verdad, para cambiar este pinche país. O sea, la verdad, dice Gabriel García Márquez que no hay palabras malas, hay palabras precisas. O sea, este pinche país en donde nosotros encendemos la televisión y el que no es corrupto está en el poder, y en cuanto deja el poder es corrupto, y descubrimos etcétera y todo esto, y lo peor, nosotros agarramos y dices, qué poca madre, güey, o sea, sí están robando un chingo, y bueno, y afortunadamente pues, a nosotros no nos han descubierto, compañero diputado, pero y vamos a ser cuidadosos, o sea, ta madres, no manches, cabrón, o sea, somos parte del engranaje, ¿sí? A mí me honra, la verdad, Fernando, la actitud que tomaste ahorita de decir, oye, es que yo no voy a recomendar algo así. Yo creo que el curso, el diplomado, Noemí, se llama Marketing Político. Yo vine por ideas, yo quiero creatividad. Yo, la parte de, hace un momento decía Fernando, ¿a qué viene? Y creo que todos nos la brincamos. Esa parte, yo vengo por ideas, vengo a pescar más o menos cuáles son las partes que no hemos considerado a lo mejor en una campaña, cuáles son las partes en las que deberíamos de ser más creativos nosotros, y a lo mejor dejarnos de esas cosas y esas corruptelas que incluso nos deberían de avergonzar, y que incluso cuando lleguemos nosotros con nuestros amigos a los que pretendamos ayudar y servir, lo hagamos pensando sobre todo, compañeros, en la gente. Yo no soy morelense, soy del Distrito Federal, y la verdad, lamento el gobierno que se tiene aquí en Morelos, y lamento el nivel de política que se tiene en algunas partes del estado, ¿sí? Tuve la oportunidad de ir hacia Atlisco hace 2 meses de aquí de Morelos, y parece el infierno y la gloria en cuanto cruzas. No recuerdo cuál es el último municipio antes de salir hacia la carretera siglo XXI. No, el siglo XXI creo es Conacatepec. ¿Ah? Bueno, saliendo de Izúcar de Matamoros hacia allá sale uno a Puebla, y parece la gloria y el infierno, porque sales de la aridez a todo el sembradío, el progreso, etcétera y todo esto. No le estoy echando porras al PAN tampoco, pero sí deploro, la verdad, el nivel en el que estamos. El asunto está en que cuando escuchas hablar más o menos a las partes, a los políticos y a las partes de algunos sectores en donde yo he tenido, ahorita estuve en el Congreso esta semana, y estuve en el Congreso y así como que estuve de oídas, y en esa parte en donde estás de oídas en el Congreso y escuchas el nivel que tiene la gente y lo que le vale la madre, y lo que le vale a la gente de los diputados y del Congreso, la población, dices que poca madre. O sea, cabrón, y con eso te estoy pagando, y con eso te estás llevando un montón de lana, pero el problema, compañeros, no es de ellos. Ya están allí. El problema va a ser de nosotros, ¿sí? Yo tengo un hijo de 16 años, y cuando lo llevaba a Six Flags, la última parte de la anécdota, en alguna ocasión lo llevé a Six Flags, y en esa ocasión, a la entrada de Six Flags, el primero de los juegos es el Río Salvaje. Entonces, como llegamos temprano, agarro a mi hijo y le digo, vente, vamos a meternos. Están todos los carriles, y te vas respetando los carriles sin gente. Y llega un señor y le dice a su hijo, mira, rápido, métete por allá, y vas brincando los carriles. Que te vas brincando los carriles. Y nosotros seguíamos recorriendo los carriles. Cuando el niño entendió, agarra y empieza a brincar los carriles, y nosotros llegamos tranquilamente sin brincar el carril, ninguno de los carriles. Llega el niño atrás de nosotros y se para atrás, y llega el señor respetando los carriles con una jeta de la que ustedes se imaginan, y llega y le da un santo trancazo en la cabeza. El niño, papá, sí llegué. Le da su trancazo. Dice, eres un pendejo. El señor le dio en 2 minutos un curso intensivo sobre corrupción. Hay 2 niveles en los que puedes estar conmigo, hijo. O eres corrupto o eres pendejo.
Y en esos niveles, compañeros, estamos en riesgo nosotros de ponernos con los candidatos a los que lleguemos a asesorar. O sea, nosotros debemos de ser el Pepe Grillo, debemos de ser la parte inteligente, debemos de ser la parte cuerda, la parte madura, ¿sí? Oye, es que ¿sabes qué? Que aquí vamos a ver cómo les chingamos la campaña. A ver, espérate, ¿y qué te parece si mejor llevamos nuevas ideas? Oye, y aquí vamos a ver cómo les partimos la mano. Espérate, ¿y qué te parece si en lugar de darles despensas, etcétera, les damos por este lado? O sea, ¿qué les parece si buscamos programas? ¿Qué les parece? Caramba, hay muchas asociaciones municipales, hay muchos, incluso hay ensayos municipales a nivel internacional, hay ensayos legislativos a nivel internacional, donde podemos ampliarnos, ¿sí? Yo los invito a esos, compañeros. Los invito, no sé, con mucho respeto, reitero, a que aprovechemos más. Tenemos una eminencia, hasta donde yo tengo conocido al maestro Fernando, es una eminencia y la verdad, como que sí me desespera que nos estemos ahogando en las preguntas de, oye, ¿despensa chica o despensa grande? ¿Cómo ves? Gracias. Gracias, Diego, por el comentario. Creo que fue muy valioso para todos. Sí te quise, ahora sí que el derecho de réplica, porque yo hice la pregunta respecto al fraude, y no porque yo lo quiera hacer, ¿no? O porque lo esté planeando, o porque ya lo esté maquiavelando, ¿no? Porque de hecho, bueno, yo ni siquiera soy en un partido político, yo soy empresario, pero creo que sí es interesante saberlas hacia dónde se dirigen, porque yo pensaba que el mayor número de fraudes electorales era en las zonas rurales, y ahorita con lo que me está diciendo el doctor resulta que no. O sea que hay diferentes niveles y diferentes esquemas dependiendo del nivel socioeconómico. Hacia ahí iba mi pregunta, no para ver por dónde iba la tranza. Y digo, así como comentaste la anécdota de Six Flags, yo hace poquito fui a Las Vegas y pensé que sabía jugar, ya para terminar, pensé que sabía jugar blackjack. Pero ya cuando me senté en la mesa, pues porque ya había leído y había visto películas y había practicado, y ya cuando me senté en la mesa con los profesionales, pues me dieron una arrastrada. Entonces por eso yo creo que esa pregunta pues iba hacia ese rollo, ¿no? Para ver, vaya, ¿dónde estamos parados? A ver, si no tienen inconveniente, continuamos. Ahora les doy la pauta, nada más para no quedarme con la duda de lo que planteó aquí la compañera. En su oportunidad, eso no está en la ley. Entonces es el imaginario colectivo lo que luego da para diversas prácticas desleales, ¿no? Pero lo que hace el INE, lo que hizo en su oportunidad, o el IFE en su momento, fue acordar en el Consejo General que se pusieran carteles de que esa parte está prohibida, ¿no? Como funcional casilla, si uno lo ve, sí. Eso puede, inclusive hasta... A ver, no quisiera detenerme en esas partes, solamente la ley, cualquier legislación federal o local establece que una facultad que tiene el presidente de la mesa electiva, el uso de la fuerza pública o el llamamiento a una instancia judicial, el MP, es un delito federal. Sí, está en la Ley General de Delitos Electorales. Sí. Recibió la capacitación para ser representante de casilla y desafortunadamente fue quemado y nadie se hizo responsable, y hasta la fecha el compañero no puede trabajar porque la mano le quedó mal por las quemaduras de tercer grado y ni siquiera puede ya trabajar para él mismo, para subsistir. Entonces ahí hay quien hace responsable. Yo creo que ahí sería una propuesta para ver quién se va a hacer responsable en el caso de la delincuencia, que también ahora va a las urnas. Creo que ahí sería importante que el INE se le diera, no sé, por ese día gastos o un seguro
o protección a la parte de los que son seleccionados como representantes de Castilla. A ver, si hay esquemas para eso, pero lo que puedo o me comprometo es que ya terminado el curso, lo vemos, ¿no? A ver, hay una parte que me parece importante resaltar, esto vamos a ver más o menos rápido, cuál es el impacto electoral en materia de redistritación. Más o menos ya lo comentamos y lo vamos a ir viendo. A lo mejor si nos interesa competir en un distrito electoral o en una entidad o a nivel del país, lo fundamental de cada elección son las secciones electorales. Si ustedes ven su credencial de elector, van a ver que tienen ahí 4 dígitos, que dicho sea de paso, ahí les doy un comercial, perdón, el INE acaba de publicar en su página la posibilidad de que los ciudadanos podamos, por nuestra clave de elector, buscarlos para ver si no estamos afiliados a un partido político. Es un derecho constitucional, claro, pero cuando nosotros así lo manifestemos. Pero si nos afiliaron a un partido político y no lo conocemos, eso ya son otras cosas. El Tribunal Electoral acaba de resolver un asunto, salió hoy en los medios, o ayer en los medios de comunicación, de una presidenta municipal de algún municipio en Chihuahua, creo que de Mero, Chihuahua, panista, afiliada al PAN y que apareció afiliada al PRI. Entonces lo que hizo, interpuso un medio de impugnación, se lo digo porque es un asunto público, un medio de impugnación, y al final de cuentas el tribunal le dio la razón y multó al partido político, ¿no? Bueno, obligándola además que la quitara de dicha afiliación. Entonces, como decía, la sección electoral se convierte en un componente básico para poder ganar una elección. Podríamos pensar, aquí no hay un número exacto, pero hay localidades que tienen 60 ciudadanos en una elección y hay otros que pueden tener 6,000 ciudadanos en una elección. La suma de todos estos números, que son ciudadanos potencialmente que pueden participar en una elección, es lo que hace ganar una elección. Perdón que me detenga en este nivel micro de la sección electoral, pero es la base fundamental para poder ganar una contienda electoral. Y en cada sección que hay, encontramos colonias, y encontramos manzanas, encontramos unidades habitacionales. Y resulta que esta agrupación de colonias, unidades habitacionales y demás, las tiene el INEGI en un sentido de unas unidades métricas que se llaman AGEVS. Estas unidades métricas nos dan más de 100, más de 200 indicadores, que es los que yo les estaba refiriendo, sobre qué tipo de población vive ahí. ¿Cuántos jóvenes hay, por ejemplo? Ustedes sabían, en términos generales, no a nivel de la República, pero en algunos lugares del país, que la población que menos vota es entre el rango entre los 18 y 28, 29 años. Los jóvenes no les interesa. En términos generales, no les interesa la política. Si nosotros encontramos, para poner este ejemplo del Distrito 1, donde hay 45 secciones, con la redistritación, a lo mejor antes había 52, y no significa que esas 45 sean las mismas, sino pueden ser 35 que estaban y 10 que no están y otras que quitaron. Ese es el proceso de redistritación. Habrá que ver de ahí qué tipo de población tenemos por sección electoral. Si son jóvenes. Bueno, vi un debate y me encantó una frase de uno de los candidatos a gobernador que dijera la población joven de la tercera edad. Algo así dijo. Pero bueno, pero lo que encontramos aquí es información que debe ser útil. ¿Qué servicios podemos encontrar en ese agrupamiento? ¿No? ¿Con qué nivel socioeconómico? Y a esto, no se nos han platicado, hay ejercicios que además de la información cuantitativa nosotros podemos tener,
ejercicios que yo recomiendo. Hay unos que se llaman, además de las encuestas, estudios de opinión y demás, se llaman grupos de enfoque. ¿A qué me refiero? De la población que está en estas secciones, alguien debemos de conocer, al empresario de esta población, nos puede dar su punto de vista, al chavo, al joven, al locutor, al periodista, etc. Vamos a encontrar procesos tan disímbolos o tan de choque con ideologías, pero de repente, aunque no lo crean, ahí pueden salir el lema de campaña, los objetivos de campaña, el discurso del candidato, de ahí puede inclusive salir cómo vestir al candidato. Por ejemplo, si hay un candidato del PRD, aunque no me lo crean, a lo mejor puede decir, oye, no te puedes vestir de amarillo, porque el amarillo tiene una connotación. Vístete de azul, y no porque si es del PRD vestiéndote de azul, vas a ser panista. Porque ahí el reflejo nos puede dar pauta a cómo es lo que es un ejercicio muestral, por supuesto, pauta de cómo es lo que está pensando la población en un ejercicio muestral de todos los indicadores, ¿no? Al chavo fresa, chica fresa, al que no tiene mucho dinero, es decir, es una gama universal. Son ejercicios en ocasiones cansados, pero sí muy ricos en información, que también dan elementos suficientes para la campaña, ¿no? De la gente que está ahí, que vive ahí, porque también nos pueden decir algunos datos que hacen suponer que a lo mejor los datos que traen las instituciones públicas no son de lo más correctas posibles, ¿no? O los resultados de las encuestas. Les puedo poner muchos ejemplos. A ver, de las encuestas. Si yo les pregunto a todos ustedes si van a votar en las próximas elecciones, el resultado va a ser el 100% que sí. Pero en los hechos reales el 100% de la población vota no. Y las encuestas son en ocasiones un poco parecidas. El truco está en qué preguntar, cómo preguntar y luego cómo clasificar también la información, pero no me voy a meter a estos detalles. Este es un mapa seccional, ¿no? Si nosotros, perdón, me voy a subir aquí. Si nosotros vemos todo lo que está como de morado, ok, tiene un color medio rosa, pero bueno, que está como de morado. Esta parte de aquí puede ser una manzana, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra. Es decir, la sección electoral no necesariamente abarca manzanas, sino abarca más bien ciertas delimitaciones geográficas de vías rápidas, de acceso, de funcionalidad, y eso conforma una sección electoral. Pero ¿qué hay detrás de esa sección electoral? Y las secciones que están ahí colindantes también las vemos por la clasificación del número o del dígito que está en la credencial de elector. Atrás de todo eso hay una población, y con la información que nos da el INEGI nosotros podemos encontrar hacia qué población nos estamos refiriendo, porque conocemos, aunque seamos vecinos, aunque vivamos ahí en esa colonia, en una de las colonias que está en esa sección, conocemos toda nuestra sección electoral. Es imposible. Por eso es importante el referente de los datos para saber ante quién nos estamos enfrentando. Y ahí les va otra parte importante para la elección. Supongamos que aquí vamos a poner una casilla básica y a lo mejor 3 contiguas. ¿Qué significa una casilla básica? Por cada 750 electores pongo una casilla, y pasando ese número pondré tantas contiguas en la misma proporción como el crecimiento del listado nominal. Suponiendo que hay una básica y 3 contiguas, en los órganos electorales, en los consejos distritales, tienen la responsabilidad legal de definir en dónde poner las casillas. Si en toda esta parte de aquí, por ejemplo, no va a faltar el representante que a lo mejor diga, a ver,
Esta zona de aquí es de color lila, y esta zona yo siempre gano elecciones, ponme la casilla aquí, pero resulta que la mayoría de la población está de este lado. Entonces, que lo justo sería ubicar la casilla donde se tengan mayor posibilidades de la que la gente pueda votar. Pero sí nos vamos a encontrar seguramente con representantes que traten de ubicar engañosamente la casilla donde pues digan, a mí me conviene que esté en la casilla de este lado porque siempre he ganado yo en esa, y a lo mejor nadie se da cuenta, a lo mejor nadie se da cuenta, o a lo mejor siempre se ha votado ahí. Entonces hay que buscar muchos referentes que están atrás, que no, a lo mejor no los vemos, pero siempre hay que profundizar en la información para conocer, digamos, todos estos datos certeros. Vamos a dar unos 5 minutos más y hacemos un pequeño descanso. A ver, esto es Morelos, el censo del 2010, distritos electorales, población en términos generales por distrito, y esta parte que hablaba la compañera del más o menos en términos porcentuales, qué distrito tiene menos y qué distrito tiene más en términos de números de población. Y en términos de distritos vemos aquí los rangos de distritos, cuántos tienen un -5, un +10, un menos, hasta un más o menos 25% en términos de población. Imagínense un distrito que tenga para la nueva redistritación un porcentaje alrededor de un 5% equilibrado y otros hasta un 25% o más. Es una total desproporción. Así es como estaban y así es como quedaron. Si ustedes ven, el mayor porcentaje está entre el 10 y el 15% en términos de desproporción de población. No son perfectos, por supuesto, pero sí hay un mayor equilibrio en términos de población, que eso es el objetivo principal que busca, entre otros, por supuesto, el proceso de redistritación. Y esto, municipios